Bien, hablemos con Keta Estefani, ¿no? ¿Qué tal la situación de la universidad? Es muy difícil, ¿no? Cada vez que tocamos el tema y hacemos un recorrido y recapitulamos sobre las cosas que parecen en las universidades autónomas, es cada día más grave, ¿no? Y en el caso de los profesores universitarios me gustaría que pudiéramos conversar un poco en qué situación se encuentran y si es posible una reanudación de actividades. Bueno, la situación ahorita es que luego de la discusión de la segunda convención colectiva única, en la cual FAPU participó, pero que no pudimos suscribir ni las tablas ni la convención porque no compartimos el resultado. Hay un acuerdo del ministro con otras federaciones. Nosotros habíamos planteado que no íbamos a reanudar clases, no íbamos a reanudar el nuevo periodo académico hasta que no se solucionara el problema del salario, porque tenemos renuncias masivas. Tenemos renuncias masivas en las universidades y tenemos una situación en las universidades donde no hay los insumos mínimos para funcionar en las escuelas. Entonces, en esas circunstancias los profesores no podemos seguir garantizando las clases. Por ejemplo, tú tienes que comprar las hojas de exámenes que le vas a pasar a los estudiantes. Bueno, un paquetico cuesta 1.000 bolívares y los profesores no podemos seguir financiando esas cosas. Entonces, la situación es la siguiente. Estamos en conversaciones con el ciudadano ministro. Ayer el ministro del Consejo Nacional de Universidades dijo que, bueno, que él iba a tratar con las universidades de hacer la discusión de cuáles son las condiciones mínimas que requieren para arrancar, pero también dijo que los profesores estamos cobrando sin trabajar. Y eso no es cierto, porque primero que lo que él habló de retroactivo que le han pagado a los profesores, quítale un cero, ¿no? Y en segundo, o sea, es mucho menos de lo que ellos están diciendo a través de la cuenta del Twitter, que es oficial. En segundo lugar, y que dijo que eran declaraciones del ministro, y en segundo lugar, porque lo que han pagado es un retroactivo de enero a mayo, es decir, de algo que ya trabajaste. Lo que nos han pagado nosotros es por un trabajo que ya realizamos, solo que lo están pagando 200% de inflación después, porque estamos hablando de enero a mayo. Nos están pagando 200% de inflación después y además sobre un salario devaluado, un salario que nosotros no aceptamos que ese deba ser el salario de los profesores universitarios, porque ningún salario llega ni a la mitad de la canasta básica. Entonces la situación es que estamos en conversaciones, ciertamente ha habido reuniones con el ministro, ha habido por una propuesta que yo creo que es una propuesta inteligente que ha formulado el ministro, la están afinando. Nosotros esperamos que el presidente de la República atienda el tema de las universidades y apruebe o mejore inclusive esa propuesta ministerial, y por el lado de los profesores se estaría canalizando la situación a través de estas conversaciones de la federación con el ministerio. Pero por otro lado tienen las autoridades universitarias que canalizar la situación institucional, porque es que hay dos situaciones, una es la del tema laboral, sí, pero el otro es el tema institucional de las condiciones realmente materiales para garantizar las clases, donde ni siquiera tienes profesores suficientes. Y eso es serio. Ahora, el gobierno, como dices, está estudiando un mecanismo, está afinando un mecanismo, pero el gobierno, aun cuando porcentualmente pudiera lucir algo importante, está dando aumentos, pero que no son suficientes en este caso, porque sí, entonces también no se toman iniciativas alrededor de los profesores universitarios. Bueno, eso es lo que nosotros estamos planteando, que se tiene que mejorar el ingreso de los profesores universitarios. Estamos trabajando sobre el salario normal de los profesores universitarios, porque es que a Venezuela le están quitando sus profesores, los amigos del país. Un poco el escalafón, en términos generales, sin precisiones, pero el escalafón de los profesores. Bueno, nosotros tenemos 5 escalafones. Empezamos, sepa lo que está ganando un profesor universitario. Sí, mira, el escalafón más alto, que es el titular a dedicación exclusiva, que tiene 15 años mínimo de docencia, que tiene el doctorado, la maestría, el segundo idioma, 4 trabajos de la importancia o del nivel de un trabajo de posgrado, de investigación de posgrado, que es el que coordina los doctorados, que es el que dirige las líneas de investigación. Ese gana 36.000 bolívares según la tabla de la Convención Colectiva Única. Y bueno, otros personal en las universidades ganan más, porque los profesores hemos sido discriminados con otros beneficios que nos han sido negados, como el caso de la prima de antigüedad o como es el caso del bono doctoral, que el bono doctoral no se reconoce que es salario. Sin embargo, en la prima de profesionalización, que incluye una prima por doctorado para los empleados, sí se les reconoce el carácter salarial. Ha habido un maltrato. El propósito, ese maltrato, ¿por qué? Yo creo que eso es una política de no entender lo que es realmente lo esencial en el sector educativo, porque el mismo fenómeno encontramos en el magisterio. Y si las maestras ganan menos que las secretarias, eso no debe ser. Si las maestras se están pasando al trabajo administrativo, parece que hay una valoración
equivocada donde el trabajo administrativo se valora más y es muy importante, pero es como si tú en Sidor valoras más el trabajo administrativo que el que produce las cabillas. Es decir, en la universidad se produce conocimiento, sí, y ese conocimiento lo producen los profesores universitarios. Pudiera decirse que es simplemente una conjetura, es una penalización al talento, una penalización a la gente que estudia, que se prepara, que se trabaja, que se fortalece académica, profesional e intelectualmente. Eso es lo que parece, uno no puede leer las intenciones, pero parece que fuera eso. Un propósito clasista tal vez. Sí, pero es que nosotros tuvimos esa discusión en la segunda convención, por ejemplo, una vez que nos decían, no, es que los titulares son un título nobiliario, no es un título nobiliario, cualquiera puede ser profesor si trabaja y es un profundo conocimiento, una profunda también. No, ignorancia, porque los títulos nobiliarios se acabaron con la Revolución Francesa porque esa era la gente que vivía de la renta, que no trabajaba. Entonces, ¿quiénes serían los títulos nobiliarios en Venezuela? Los que se están apropiando de la renta petrolera sin trabajar, es decir, los que convierten el dólar a 6.30 en dólar today en un día y se apropian de esa renta. Esos son los que son los títulos nobiliarios en Venezuela, no la gente que trabaja, pero en Venezuela los que trabajamos somos los que estamos peor. Lamentablemente, en la situación del país es generalizado y no es solamente los profesores. La gente que tiene que vivir de un salario en Venezuela es la que está pasando más trabajo, la que está en peores condiciones y el país lo sostiene el trabajo. Ahora que está como corolario, ¿cuál es el futuro entonces? Estamos ya a 28 de octubre, ya nos aproximamos a un proceso electoral y al final de cuentas, al final del año, ¿reanudación de actividades cuándo? Cuando lleguemos a un acuerdo con el gobierno nacional desde el punto de vista de la parte laboral y cuando las autoridades logren que el gobierno dé los recursos necesarios para garantizar la contratación de los profesores necesarios y los insumos necesarios y los mecanismos de bienestar estudiantil imprescindibles para que puedan arrancar las clases. Es decir, por ejemplo, la Simón Bolívar no tiene comedor. La Simón Bolívar, donde queda, es imposible que funcione sin comedor universitario. Es decir, hay condiciones materiales objetivas que se tienen que resolver y tiene que hacerlo el gobierno, porque el gobierno tiene que escoger si es capaz o no es capaz de garantizar la educación en Venezuela. Bueno, gracias por toda la información, que está muy amable. Seria la situación del sector universitario nacional. Bueno, vamos ahora a arte y espectáculos.